Como cada semana, para poner a trabajar nuestros ahorros, qué mejor que rodearse de los que más saben. Manuel Llamas, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. También puedo saludar hasta ahora a Domingo Soriano en el estudio en esta semana. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy contento de hoy, además de oírte, verte también la cara aquí en el estudio de Tu Dinero Nunca Duerme, donde espero que pronto también podamos ver a Luis Alberto Iglesias desde Value School. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando, encantado de estar con vosotros otra vez más. Bueno, pues una semana más, Luigi, aquí, que traemos en esta ocasión a dos amigos de la casa, a dos amigos importantes con los que vamos a hablar de temas de los que todavía nos sigue pareciendo interesante hablar, porque todavía nos sigue llegando mucha solicitud de información sobre estos asuntos. Hoy presentamos en Tu Dinero Nunca Duerme a dos amigos que ya han pasado por el programa y que son el presidente, gestor de inversiones y socio de Buy and Hold, Julián Pascual. ¿Qué tal, Julián? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Julián, nos acompañamos hoy no solo de ti, sino que desde Buy and Hold también nos acompaña el consejero delegado, gestor de inversiones y tu socio de Buy and Hold, Rafael Varela. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Encantado, Luis Fernando. Un placer teneros a los dos y creo que estamos todos, así que comenzamos. Bueno, y nos vamos acercando al final de año, y este quizá más que otros es un año en el que, lo hemos dicho ya durante estas últimas semanas, cuando echamos la vista atrás, quizás nuestros objetivos y acciones previstas se hayan visto trastocadas por el impacto brutal de esa crisis del coronavirus. Tanto impactado que es posible que incluso haya cambiado nuestro propio perfil de inversor o hayamos decidido replantearnos nuestros objetivos. El desplome de la renta variable en todo el mundo en los peores momentos de la pandemia puede haber alejado a algunos de esta estrategia, a otros incluso les habrá abierto los ojos ante la oportunidad que veían enfrente. Lo mismo ha podido pasar en la renta fija. Hoy, con ayuda de Rafael y de Julián, vamos a intentar ofrecer pistas para averiguar cómo diversificar en un producto y otro y cómo lo está tratando de hacer en estos momentos en los mercados, tanto de renta fija como de renta variable. Pero antes de entrar en harina, antes de remangarnos y buscar esas claves para averiguar cuál es la mejor de las estrategias para cada uno de nosotros, vamos a buscar la lección de cada semana con Manuel Llamas. Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Conservas Ana María quiere estar contigo en estos momentos y por eso te enviamos lo que necesites directamente a tu domicilio para que sigas disfrutando desde casa. Porque, como en casa, en ningún sitio. Llámanos al 942-671-235 o haz tu pedido en conservasanamaria.com. Yo no lo dudaría. Conservas Ana María. Bueno, Manuel, como ya hemos explicado en otros muchos programas, la diferencia entre renta fija y renta variable, hemos definido exactamente la renta fija, lo que significa. En esta ocasión quiero centrarme, para tu lección de hoy, te quiero preguntar por la diferencia que existe dentro de la renta fija entre bonos corporativos, bono de unas empresas, y sus acciones, porque muchas veces cuando analizamos compañías da la sensación de que únicamente estamos pensando en convertirnos en propietarios, pero no en acreedores, y podríamos serlo. Pues bonos y acciones, Luis Fernando, son instrumentos que puede usar una empresa para captar financiación en los mercados, pero una cosa es emitir bonos, que es como pedir prestado dinero, y otra muy diferente, emitir acciones, que consiste en vender una parte, mayor o menor, de la compañía. Y desde el punto de vista del inversor, pues pasa lo mismo. Bonos y acciones son dos opciones de inversión muy válidas, pero al mismo tiempo muy diferentes en su naturaleza y en sus condiciones. Un bono es, para entendernos, un préstamo, o dicho de otro modo, una promesa de pago. El bono es un producto de renta fija y eso significa que el inversor conoce de antemano tanto la rentabilidad que va a recibir como el plazo de devolución. Los bonistas, para entendernos, son como prestamistas. En este caso, el bonista ejerce de banco. Le presta dinero a una empresa a un determinado plazo, a un determinado tipo de interés,
para recuperar el capital prestado y el margen de beneficio acordado previamente. Si esperas hasta el vencimiento del bono, recuperas lo prestado y el interés. Razón por la cual normalmente este tipo de inversiones pues representa un menor riesgo y por consiguiente también una menor rentabilidad. Eso siempre y cuando la empresa en cuestión no quiebre. Pese a ello, los bonos también cotizan en el mercado y por tanto los puedes comprar y vender a precios que varían en función de la oferta y la demanda. Las acciones, por el contrario, son títulos de propiedad. Los accionistas son dueños de un porcentaje de una empresa. La acción es un producto de renta variable, ya que desconoces de antemano si vas a ganar o perder dinero. El precio de la acción dependerá en última instancia de los beneficios que genere ese negocio o de las expectativas de beneficio a futuro. El riesgo, por tanto, suele ser mayor, pero también la rentabilidad suele ser mayor. Por último, tan solo recordar que incluso en caso de que surjan problemas, no es lo mismo ser bonista que ser accionista. Un bonista no deja de ser un acreedor, como decía, y por tanto suele ser de los primeros en cobrar en caso de que la empresa quiebre, mientras que los accionistas, que son los dueños, son los últimos en cobrar en caso de liquidación. Cuándo, cuánto o cómo invertir en uno u otro producto son algunas de las dudas que despejarán nuestros invitados de hoy. Sin ninguna duda, espero, Julián y Rafa, que estéis tomando nota porque vamos a por más asuntos, vamos a por más piedras de toque para el debate en el día de hoy, que las vamos a buscar como cada domingo, efectivamente, en la pizarra de domingo. Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu dinero nunca duerme. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. Bueno, suenan los acordes de la pizarra de domingo en Tu dinero nunca duerme. Y Domingo, a ti te pregunto, ¿se suele presentar la renta fija y variable como productos excluyentes muchas veces? Lo mismo sucede con la inversión en materias primas o en acciones o en fondos de inversión o en gestión activa o en gestión pasiva. Da la sensación de que si eres de gestión activa no puedes invertir en gestión pasiva. Si has optado por fondos de inversión no puedes invertir en acciones por tu cuenta. Si has optado por planes de pensiones ya no vas a optar por fondos de inversión. Si has optado por renta fija ya no vas a optar por renta variable. ¿Podríamos decir que una buena combinación sería esa en la que encontraríamos la virtud? Que casi todos los inversores tendrían que tener varios tipos de inversión, yo creo, lo hemos comentado bastantes veces este año y seguro que sí. Fíjate, decías, una buena combinación, quizás ahí haya uno de los errores de los pequeños inversores, que nos pasa a todos, que es que pensamos que tenemos una buena combinación para cada uno de nosotros, le dedicamos mucho tiempo en el inicio de, cuando empezamos a construir una cartera, hacemos un análisis enorme sobre qué es lo que nos conviene, sobre cuál es nuestra situación, sobre cómo están los mercados y luego lo dejamos ahí. Porque pensamos que hay una única combinación que nos sirve y es como, no, cuidado. Esto es un trabajo continuo. Entonces quizás el mensaje de hoy sería, hay que dedicarle tiempo al inicio, pero luego también, en función de cómo evolucionan los mercados, en función de cómo evoluciona la situación y en función también de cómo evolucionamos nosotros, tenemos que ir ajustando ese mix, ¿no? Digamos que va a ser casi inevitable que en cada uno de los momentos de nuestra vida la mejor combinación, haya una combinación de diferentes tipos de activos dentro de una cartera, pero probablemente va a ser inevitable también que esa combinación vaya variando en función de numerosos elementos y en cada uno de esos momentos en los que decidamos cambiar la ponderación de activos, probablemente le tendríamos que dedicar tanta atención o tanto tiempo como hicimos en un inicio, porque tendemos cuando nos concienciamos de que queremos invertir, nos ponemos, es como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo al principio y luego ya se nos olvida, como si ese primer mes ya nos hubiera servido. No, en cada uno de esos momentos
Si lo hacemos, por ejemplo, una vez al año, que puede parecer razonable, ahora a final de año, pues podemos decir, pues puede ser un buen momento para replanteárnoslo. Hagámoslo casi con las mismas reglas que como lo hicimos la primera vez. Correcto, bueno, pues ahí quedan otros elementos de análisis, sin duda esos consejos para tener en cuenta, y con todo ello, la lección, esa introducción y los consejos de la pizarra de domingo, nos vamos directos a la tertulia. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. En Es Radio, Tu dinero nunca duerme, con Luis Fernando Quintero. Bueno, querido Luis Alberto Iglesias, como ya es tradición en Tu dinero nunca duerme, la primera pregunta de la tertulia a nuestros invitados de hoy. Tertulión, hay que advertir el que tenemos por delante y hay que anotar muy bien, porque creo que nos van a dejar ideas muy, muy interesantes para, no sé si replantearnos todo, como comentaba Domingo, pero sí, desde luego, para tomar en consideración muchas de las cosas que se van a decir hoy a la hora de pensar en la estrategia que vamos a tomar. Así que, Luigi, primera pregunta para ti, para Value School. Bueno, pues a lo largo de los meses hemos hablado ya mucho acerca de diversificación y, bueno, el mix de activos, por así decirlo, que puede tener una cartera de inversiones de un inversor particular, como somos nosotros o cualquiera de los oyentes. Entonces, teniendo tanto a Julián como a Rafael, me gustaría preguntar, porque, bueno, también los fondos mixtos y de renta fija que tiene esta gestora son sencillamente pues fantásticos, ¿no?, atendiendo sus rentabilidades. Entonces, si bien no sé, en la cabeza de los principales, los ahorradores, está la idea de que la renta fija lo que aporta es un colchón que amortigua la volatilidad que puede tener la renta variable, en este caso quiero que me comenten tanto Julián como Rafael, aunque quizá Rafael sea en este caso el que pueda llevar la voz cantante, que en el caso de Buy and Hold también se puede esperar que la renta fija aporte un plus de rentabilidad a esa cartera, ¿es correcto? Es correcto. Es más, esta semana veía un tuit de un hombre que sigo y a 20 años el bono americano ha dado un más 350 versus la bolsa americana un 324. Madre mía. Yo no tenía ese dato, pero ahí estoy viendo ahora mismo la gráfica y es un poco irracional, pero es así. ¿Puedes repetir, Rafa, la comparativa para el que no estuviera atento? El long term US bonds ha hecho un más 350 en los últimos 20 años versus el US stocks, que ha hecho un más 324. Pensamos que la bolsa americana ha subido muchísimo, pues han subido más los bonos. Fíjate, en los últimos 20 años. Oye, sí. Precisamente relacionado con esto, esto es uno de los indicadores los que nos tenemos que fijar para desmentir uno de los mitos habituales en el mundo de la inversión. Esto de que la renta fija, y más concretamente de lo que estamos hablando hoy, que son bonos corporativos, ¿es para inversores de perfil conservador? ¿O esto hay que ya empezar a desmitificarlo? No es para perfiles conservadores. En el año 2009, que la bolsa todos tenemos en mente que hizo un récord de subida en un año, subió, pues no sé, pues a niveles de 50 y tantos %, el índice High Yield subió un 75%. Un 50% más que la bolsa. Entonces, lo que hay es que es un activo a gestionar. Lo que pasa es que hay muchos gestores de renta variable que no solamente no quieren mirar la renta fija, sino que además la demonizan y dicen que nunca hay valor ahí, ni habrá, en el futuro ni en el pasado. Pues bueno, es un acercamiento al activo un poco pobre. Hombre, desde luego, si se tienen en cuenta esto... Tan gráfico, ¿eh?
No digo que si se tienen en cuenta estos datos que da Rafael, desde luego es un activo a valorar. Es a considerar, por lo menos. Julián, sí, tu punto de vista. Efectivamente, lo que dice Rafa es cierto. Es decir, la renta fija... A ver, los datos que ha dado Rafa tienen un punto de truco, y es que en los últimos 20 años ha habido una caída de tipos de interés anormal, por eso la rentabilidad de los bonos ha sido tan alta. Pero sí que es cierto, pero tiene un punto cierto en el sentido de que las rentabilidades de renta fija son también bastante significativas, con una volatilidad mucho menor. Yo creo que hay muchos estudios que más o menos estiman que la rentabilidad media de la bolsa a largo plazo está en torno al 8%, dividendos incluidos, dependiendo de los periodos que cojas, y la renta fija corporativa está en torno al 6%. Entonces, digamos, es una rentabilidad que es bastante alta, es bastante significativa, con una volatilidad muy inferior. Y luego también otra cosa que hay que tener en cuenta la renta fija es que hoy día es muy frecuente oír, también relacionado con lo que dice Rafa, que no hay valor en la renta fija, esto es una burbuja, tal. La renta fija es uno de los activos más grandes y más vastos que hay en el mundo de la inversión. Entonces, es una generalización muy desafortunada, porque digamos, si hay 20.000 o 25.000 empresas cotizadas en el mundo, las acciones de 20.000 empresas o 25.000 cotizan en el mundo en los distintos mercados, en renta fija puede haber 10 veces esa figura o 20 veces esa figura. O sea, activos de renta fija para invertir puede haber 200.000, 300.000, medio millón de activos. Entonces, es un universo enorme. Entonces, aunque es cierto que si tú compras deuda pública actualmente con tipos de interés negativos, es probable que a largo plazo sufras un descalabro. Bueno, de hecho, si te quedas quieto ya vas a perder dinero, pero en el momento en que los tipos de interés se normalicen vas a sufrir un gran descalabro. Sin embargo, hay muchísimas más cosas que considerar. Es un universo vastísimo. Si la renta variable es alta, es grande, hay muchísimas empresas en el mundo, la renta fija es muchísimo más la posibilidad de inversión que tienes. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la renta fija es un activo que ofrece unas rentabilidades muy interesantes y que está muy minusvalorado y bastante incomprendido. Y en esta situación, más allá de la teoría, ahora en esta coyuntura, porque después de esas subidas o después de estos años de crecimiento, es cierto, estábamos hablando de mercado americano, y después de este año tan raro, vosotros ahora mismo veis oportunidades en alguno, no solo renta fija, renta variable en sentido amplio, sino en algún mercado, sector, geografía, algo que os llame la atención de... Aquí hay algo, digamos... Pistas. Sí, pistas, y nos llama la atención la valoración que tienen determinados activos en este sector o en este mercado. Nosotros vamos caso por caso. No vamos por sectores, ni por modas, ni tendencias. Entonces, nosotros hay cosas que ni miramos. O sea, todo aquello que no nos pague el coste de nuestra gestión, que es bajo, pero tiene un coste, el coste de administración y el coste de depositaría, pues ni lo miramos. O sea, no invertimos en nada que como mínimo no nos pague los costes, ¿no? O sea, no entramos en cosas al juego de las sillas, a ver si se termina la música, lo que comentaba Julián, ¿no? O sea, entrar en cosas con la seguridad de que si me las quedo a vencimiento voy a perder dinero. Ahí ya eliminas un montón de activos, ¿eh? Y a partir de ahí vamos caso por caso y vamos viendo esto por qué paga a lo mejor una rentabilidad tan extraordinaria y esto otro paga lo suficiente, me está recompensando el riesgo que estoy asumiendo o no. Pero las cosas que no nos recompensan el riesgo ni las contemplamos. Y eso es lección. Y lo otro, pues es como buscar una aguja en un pajar. Ese es nuestro trabajo. Julián. Sí. Quiero decir, entonces no vamos a ser capaces de arrancaros alguna pista de... Un titular, que somos periodistas. Estamos aquí tratando de sacar ahí a ver un titular. Yo sé que esto es muy tertulianero de periodista, pero sí que eso de decir, pues mira, ahí por aquí vemos cositas como vamos caso por caso, nos hemos tropezado con un caso que nos hemos encontrado con tres mucho, parecidos, ¿no? En este sector, algo así, ver, por lo menos. A ver, yo voy a decir uno y le dejo a Rafa que diga más. A ver, por ejemplo, el sector de hidrocarburos es un sector que como accionista es peligroso. Esto es una generalización, por favor, ser compasivos conmigo, ¿eh? Estoy haciendo una generalización.
Sí. Es peligroso en el siguiente sentido. O sea, es evidente que hay un cambio muy estructural, cultural, ya que no te guste o no guste, hay que aceptarlo. Es decir, es una realidad, digamos, que vamos a tener una sociedad descarbonizada, de una gran presión por no consumir hidrocarburos, y se está produciendo un cambio. Esos cambios normalmente son más acelerados de lo que la gente cree, ¿no? Es decir, que aunque digas, no, vamos a necesitar petróleo durante mucho tiempo y tal, porque la sociedad funciona así, bueno, la realidad es que los cambios tecnológicos funcionan con mucha rapidez. Entonces vamos hacia una descarbonización bastante fuerte, ¿no? Y las energías renovables están teniendo mucha fuerza y tal. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, ser accionista de empresas de hidrocarburos lo vemos peligroso. Esto es una generalización, ¿eh? Pero a largo plazo, en la medida en que los activos de renta variable tú eres accionista para toda la vida, para invertir aquí tienes que tener el cielo muy despejado. Y en el caso de los hidrocarburos no es el caso. Sin embargo, si tú inviertes prestando dinero como prestamista, compras bonos de empresas de hidrocarburos, si seleccionas bien las empresas que no van a quebrar, que a pesar de que el entorno se está volviendo complicado, no necesariamente tienen que quebrar. Hay algunas que sí, algunas pueden estar en peligro, pero hay muchas, la mayoría que no. O es un análisis financiero, ¿no? Entender el negocio y ver qué empresas tienen suficiente protección, pues hay oportunidades. Entonces en la cartera tenemos algunos activos de empresas de este tipo, por ejemplo. No las tendríamos como accionistas, porque a largo plazo no lo vemos claro, pero sí como bonistas, porque bonistas no es para toda la vida, es para 3-4 años, y digamos la empresa tiene suficientes palancas, a pesar de que el entorno se está complicando, como para devolver holgadamente el préstamo. Pues, por ejemplo, eso es un activo interesante. En general, dejaré a Rafa que lo explique más, ponga más ejemplos, que lo conoce mejor. Pero en general, digamos, en renta fija tú tienes que buscar. En renta variable buscamos sectores donde el horizonte está totalmente despejado. En renta fija no puedes buscar ese sector porque ahí no le puedes prestar dinero. Son empresas que van tan bien que no puedes prestar, no necesitan que les prestes. Tampoco puedes prestar a empresas que están a punto de morirse porque te pueden pillar en la muerte y entonces pierdes todo lo que has prestado. Tienes que buscar sectores que el entorno no sea óptimo, pero el entorno sea un poco complicado, pero no sea tan complicado como para que ponga en riesgo la devolución del capital. O sea, tienes que buscar un entorno más del gris, ¿no? O sea, y ahí es donde hay unas rentabilidades aceptables. He puesto el ejemplo de hidrocarburos, pero hay otros más. Rafa, con otro titular tú. Venga, Rafa, que estamos aquí ya tomando nota. No, en los bancos tienes muchos bancos que pagan más en sus cocos, vamos a decir, en su Tier 1, que es la parte híbrida entre deuda y equity, ¿no? Donde te están pagando retornos pues entre alrededor del 6, algunos de ellos, incluso en deuda subordinada, que es superior a esto, que te están pagando algunos bancos el 8, y sus ROEs pues no superan el 2. Es decir, como accionista, algunos bancos incluso no cotizan, te pagan 2% como accionista, y como acreedor accionista pues te pagan 6 o 7 o 8. Es otro ejemplo. Ahí estamos más cómodos. Claro, es otro sector que está bajo presión. Claramente la banca tradicional está bajo presión. El negocio interesante de banca se lo están comiendo las fintechs, las empresas nuevas de tecnología, las transferencias, las comisiones por tipo de cambio, las comisiones por gestión de dinero, el préstamo al consumo. Estas partes del negocio de banca más rentables las están siendo atacadas con mucha agresividad. El negocio de banca está bajo presión. Sin embargo, entonces como accionista es difícil ser accionista de un banco. O sea, hay que, como dice Rafa, las rentabilidades, los ROEs, las rentabilidades al accionista son muy bajas. Sin embargo, no necesariamente todos los bancos vayan a quebrar, posiblemente la mayor parte no. Y pagan a sus bonistas unas rentabilidades muy altas, mucho más de luego que como accionistas. A mí me parece una distinción muy interesante la que hacéis, porque bueno, nos estáis explicando cómo puede ser que una empresa pueda ser una buena inversión como accionista o mala como bonista y viceversa, ¿no? Entrar como propietario, que sería accionista, o como prestamista. Si les prestamos dinero, pues comprando su deuda, etcétera. Rafa, como este es un programa de divulgación, te voy a pedir que expliques eso de los cocos y el Tier 1, que nos ha quedado un poco críptico. Bueno, los cocos es lo que antiguamente se conocía como preferentes,
le cambiaron el nombre por contingent bonds, ¿no? Bonos contingentes, que al final son híbridos, es decir, están entre la renta variable, que no es variable porque no cotizan los mercados organizados tipo bolsas, son bonos y pueden dejar de pagarte el cupón en caso de que dejen de pagar el dividendo o entren en pérdidas, a elección del emisor. Entonces, cuando se produce todo el COVID y el Banco Central Europeo dice los bancos no pueden pagar dividendos, pues se genera ahí una zozobra de ¿y podrán pagar los cupones de los cocos? En el mercado había ese run, ¿no? Y entonces eso hizo caer muchísimo en precio ese tipo de activo, ¿no? Porque claro, si no te pagan el cupón, pues ya me dirás tú. Finalmente, pues dejaron de pagar dividendos los bancos y han estado pues pagando los cupones, ¿eh? Uh-huh. Eso sería una explicación para el común de los mortales. Bien. Y el Tier 1, que parece que que hace alusión a una escala, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, el COCO es un Tier 1, es decir, es capital. Al banco le computa como capital esas emisiones. No pueden, están limitados en el porcentaje que pueden emitir de este tipo de activo, ¿no? Para ellos, en teoría, pues es siempre o antes, cuando existían las preferentes, pues salían al 6% y la gente las compraba en ventanilla o las compraban incluso en el mercado. Pero claro, los ROEs de los bancos en ese momento eran del 12% o del 13%. Entonces era una financiación de capital pues muy barata para el banco, ¿no? Ahora esto pues no es tan así, porque al capitalizar tanto los bancos y al bajar los tipos de interés, los márgenes se han estrechado mucho y el retorno sobre el capital les ha caído estrepitosamente. Precisamente relacionado con esto que estás comentando, Rafa, comentabais antes que efectivamente la rentabilidad que han ofrecido los bonos en los últimos años es muy sustancial, pero que parte de esa rentabilidad es fruto de un contexto, por decir así, extraordinario, o yo diría más, anómalo. Es decir, llevamos más de una década en tipos de interés cero o incluso negativos, especialmente en renta fija gubernamental, por efecto de las políticas ultra expansivas de los bancos centrales. Mi pregunta es, ¿qué pasa si suben los tipos de interés? ¿Cómo va a afectar esa subida de tipos de interés a la renta fija corporativa? Si es que van a subir los tipos de interés en algún momento, que esa también daría para otro debate. A ver, la renta fija corporativa, o sea, si la yield media de nuestra cartera está en entornos del 4%, aunque nos subieran los tipos medio punto, que ya sería subir más que lo que han subido los últimos 10 años, que solamente han bajado, ¿no? Pues es que nos da un poco igual. No se va a ver afectado. Es más, si lo que tienes es deuda bancaria, pues en ese momento los bancos van a respirar un poco y su solvencia va a aumentar. Con lo cual, pues si tienes bancos, pues bien. Tendrías que tener una cartera de altísima calidad crediticia, pero no te pagan yield de una yield media del 4% en ningún caso. Con lo cual, nuestro riesgo de cartera es mucho más un riesgo de crédito que un riesgo de tipo de interés. O sea, para explicarlo de otra forma, lo que dice Rafa, digamos, y también relacionado con lo que has comentado tú del tema de la subida de tipo de interés, ¿no? Que es un tópico general en la industria, ¿no? Pues si suben los tipos de interés, la renta fija va a sufrir. Nuevamente, haciendo una simplificación, yo distinguiría, digamos, hay como dos bloques. Esto es una simplificación muy vasta y muy burda. Estaría la renta fija de altísima calidad crediticia y gubernamental, que está dando rentabilidades negativas o próximas a cero, y el resto de la renta fija, que normalmente se considera de high yield y que da rentabilidades altas. Entonces, una subida de tipos de interés sería muy dañina, evidentemente, para la renta fija de alto nivel adquisitivo y la gubernamental. Esa renta fija sufriría muchísimo y habría pérdidas importantes. Sin embargo, el efecto en el otro bloque de activos, que es el de la renta corporativa y high yield, no sería prácticamente sin importancia, o incluso podría ser positivo, como ha dicho Rafa.
Por ejemplo, en un caso de un banco, de un coco al 6-7%, el precio del coco, del bono en el mercado secundario está presionado porque la gente tiene un poco de dudas si podrá pagarlo el banco, porque el banco está presionado, el negocio del banco está presionado. Si suben los tipos de interés, la economía mejora, la inflación aún mejora, las cosas se sanea y los inversores percibirían, en el caso de los cocos, percibirían que es más probable que les paguen bien. Entonces los cocos lo harían bien. Es decir, que una subida de tipos de interés haría mucho daño en la renta fija de alta calidad, que tiene tipos de interés negativos, pero sería neutral o incluso un poco beneficiosa en la renta fija más corporativa o de alto rendimiento, tipo high yield, ¿no? Evidentemente nosotros la cartera que tenemos hoy está sesgada hacia la segunda parte, porque no vamos a comprar algo, como decía Rafa al principio, que nos da rentabilidad negativa o próxima a cero. En este sentido, me parece interesantísimo, sobre todo para los que nos estén escuchando, esos dos riesgos de la renta fija, el riesgo del tipo de interés, que te suban los tipos, y el riesgo de crédito, que te dejen de pagar. Porque me parece interesante porque muchas veces para el inversor particular, el inversor medio, percibe la renta fija como en una dualidad. A ver si vosotros me decís si creéis que esa también es la percepción y cómo explicarle, los matices que puede haber ahí. Digo que perciben una dualidad. O es un tipo de renta fija que no me va a dar nada, casi, que no me va a dar apenas rentabilidad, pero es ultra segura, y entonces ahí confirmamos que la renta fija, pues esos tópicos de que es muy segura, de que, pues está ahí, simplemente te sirve de amortiguador. Y luego sería confirmar el mito de un producto para el inversor muy conservador. Ultra conservador, pero luego, sin embargo, a la otra renta fija, a esa que da rentabilidad, casi le tiene más miedo el inversor particular que a la renta variable, porque dice, si una empresa tiene que estar pagando esos tipos, tiene que estar ofreciendo esos cupones, algo habrá ahí, eso es que aquí hay un problema, sí, da el 4 o el 5 ahora, o el 6 o el 7 o el 8, porque realmente es que no encuentra nadie que le financie a un tipo normal, con lo cual casi le da más miedo esa renta fija que la renta variable convencional. Y entonces se maneja ahí en esa especie de mix y entiendo que vosotros casi estáis en una posición intermedia de decir, no, vamos a intentar buscar soluciones que no sean tan arriesgadas, efectivamente, que no sean empresas que van a quebrar, que vayan, como decías, no sé quién decía antes, buscamos empresas que no vayan a desaparecer. Y al mismo tiempo, claro, sabemos que estamos buscando empresas que necesitan dinero, que necesitan que alguien les preste dinero, porque las empresas que van muy bien, y ahora hay algunas que están nadando en efectivo. Creo que era Julián el que hablaba de esa escala de grises. Sí, correcto. Mira, sí. Esto es muy sencillo. Nuestro fondo mixto, que tiene nuestro fondo flexible, BH Flexible Luxemburgo, que tiene 10 años y medio de historia, ¿vale? Ha dado una TAE de 6,30. Es como si hemos estado durante 10 años y medio invertido al 6,30. Eso, un señor que haya metido pues 100.000 euros, hoy tiene 190.000. ¿Cuántos productos en España te ofrecen esto? ¿Cuánta gente compraría? No quiere decir que a futuro vayamos a dar un 6,30, los tipos están mucho más bajos. Pero con volatilidades de 7, 8, es decir, con menos de la mitad de la volatilidad de la bolsa, estás prácticamente consiguiendo la rentabilidad de la bolsa. Con lo cual, la combinación renta fija y renta variable, en el caso de buy and hold, pues se nos da bien. Por eso la ofrecemos. Si no la quitaríamos de nuestro catálogo de productos. Estábamos comentando, Domingo y yo, a micrófono cerrado antes, mientras escuchábamos vuestras explicaciones de precisamente esa que hacía Julián, de esa escala de grises, de buscar empresas que estén presionadas, pero que vayan a sobrevivir, pero que estén viviendo un momento en el que les cueste más financiarse y por eso pagan cupones más altos. En realidad es una filosofía de análisis o de acercamiento a ese tipo de productos muy similar a la que nos han contado otros gestores aquí, de aproximación a empresas para inversión en renta variable, en acciones, es decir, una aproximación muy value, muy sensata, buscando efectivamente dónde está el valor, y el valor lo encontráis en empresas
en la que el cupón finalmente se termine cobrando y que la apuesta por el cupón, por el bono en lugar de por la acción, pues sea, como los ejemplos que habéis puesto, notablemente mayor, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. De hecho, Rafa comenta muchas veces, es cierto que hay gente que intenta gestionar la renta variable con gráficos, con chartismo, pero la renta fija no la puedes gestionar así de ningún modo. La renta fija es muy fundamental. Tienes que analizar bien la empresa y llegar al convencimiento de que no va a haber problemas en la devolución del principal. Y si eso es el caso, si te esperas a vencimiento, la rentabilidad está definida y en algunos casos puede ser muy alta. Y depende efectivamente de los fundamentales. Es una aproximación totalmente fundamental, correcto. Se trata de entender que la empresa tiene una solvencia adecuada, una solidez del negocio suficiente para devolver el principal. ¿Por qué creéis entonces que hay, empezabais, creo que eras tú, Rafa, empezabas al principio del programa diciendo que había muchos gestores que despreciaban la renta fija, que se trataba con mucho desdén, pese al volumen que maneja, pese a los cupones que se llegan a pagar y las rentabilidades como las que has comentado? ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Por qué creéis que no hay tantos gestores que le dediquen tanto tiempo, tanto análisis y con los resultados que estáis obteniendo vosotros en el panorama actual? Bueno, nosotros agradecemos muchísimo que el mejor talento se dedique exclusivamente a la renta variable y no ponga el foco aquí, entonces nos da muchas más oportunidades. Tampoco voy a invitar a nadie a más pescadores a nuestros caladeros. Estamos muy bien así. Yo lo entiendo, pero busco la explicación de por qué creéis que es un producto que parece que es verdad entre muchos gestores de renta variable. Es que la renta fija no terminan. Casi todos la meten en algunas carteras de una manera quizá más representativa, más testimonial era la palabra que estaba yo buscando. Pero ¿por qué creéis que sucede esto? Lo tendrías que preguntar a ellos. Es que yo sinceramente no lo sé. Yo creo que es por desconocimiento y falta de interés. Hay un tema bastante cultural. Rafa siempre dice que se ha dado dentro de las gestoras y de los bancos mucha más importancia a los departamentos de renta variable que los departamentos de renta fija. Renta fija se lleva un poco más con desdén, con inercia, ¿no? Incluso a veces lo lleva la gente sin preparación o administrativos y tal, no, porque era como comprar cupones. Pero bueno, por la razón que sea, efectivamente hay, digamos, el talento se concentra en renta variable y renta fija es un área que está muy desierta, o sea, siendo un universo de inversión gigantesco y con unas posibilidades muy interesantes, pero no se sigue, ¿no? Sí, yo me gustaría hacer una doble pregunta. Para los inversores o particulares que estén interesados en invertir en bonos corporativos, que me expliquéis un poco cuál es vuestro perfil de inversión. Es decir, concretamente, plazo, el plazo medio de los bonos. Antes creo que comentabais que compráis bonos a 3-4 años vista, no más. ¿Cuál es el cupón medio, la rentabilidad media que ofrecen esos bonos? También habéis dado alguna cifra, creo que Rafa comentabais el 4% aproximadamente, pero si me podéis dar un perfil para dar unas pinceladas, unas orientaciones básicas a los particulares que nos están oyendo sobre el perfil de bono, por así decir, que incorporáis a vuestras carteras. Tenemos dos fondos. El más significativo es el BH Renta Fija, ¿vale? Que es un fondo que la vida media está en torno de 4 o 5 años y una yield media en torno de 4,5%. Uh-huh. El otro es un perfil más conservador, que es el BH Deuda, que le queda más o menos, o sea, la cartera, el vencimiento medio es 2 años y medio, y vamos a intentar que se quede ahí en 2 años y medio. Tiene una yield de cartera del 3% media, y la peculiaridad que tiene es que tiene una comisión del 0,4, ¿vale? Muy, muy bajita. El otro tiene 0,65, tampoco es altísima, pero los tipos están muy bajos, ¿no?
y las dos están muy diversificadas. En el caso del renta fija podemos tener ahora un 10% en liquidez, el otro está totalmente invertido. Y esto es un poco la aproximación que hacemos. En el segundo, el BH deuda, el que no esté de aquí a 2 años y medio y salga antes, paga una comisión a favor de los que se quedan, porque es un fondo que no queremos que el entrar y salir en renta fija tiene unos costes de transacción, ¿no? Y queremos premiar a los que permanecen en el fondo, ¿eh? Entonces, es una forma de ver, si usted no va a estar 2 años y medio, pues no esté. En el caso del renta fija, el horizonte temporal es un fondo, nosotros decimos a 2 años, ¿eh? Hace unos años decíamos que era 18 meses y hace más tiempo decíamos a 1 año, pero conforme han ido bajando los tipos, hemos ido alargando el horizonte temporal, ¿eh? Nuestra convicción es tan fuerte en las cosas que hacemos, ¿no?, que siempre sacamos una clase que solamente es contratable cuando la lanzamos durante 3 meses, que es que en caso de que los clientes no ganen dinero en 2 años, se les devuelve el 100% de las comisiones. En el caso de nuestro fondo flexible, ahora en diciembre cumplirá 3 años esa clase, y si no ganamos dinero, que para que no ganen dinero los inversores tendría que caer el mercado de aquí al 31 de diciembre como un 5 o un 6%, en ese caso le devolveríamos las comisiones de 3 años. Esto que estoy verbalizando es otra cosa que os podéis preguntar, pero os podéis preguntar a las gestoras que vienen, ¿por qué no nos han copiado esta idea? Que en 40 años de historia o más de fondos de inversión en España, nadie ha sacado una clase donde si el inversor no gana dinero le devuelven las comisiones que le han cobrado. ¿No os lo habéis preguntado? Yo me lo pregunto, que dije, todo el mundo nos copiará. Y yo, mi sorpresa, han pasado 3 años, el 31 de diciembre va a hacer 3 años, y no nos ha copiado nadie, y hay 120 gestoras en España. Esto es lo contrario a la famosa comisión de éxito, ¿no?, donde el gestor gana un plus si el fondo gana una rentabilidad superior a un umbral fijado de antemano. En vuestro caso es la comisión de éxito, pero al revés. Si yo no gano, o si tú no ganas, yo tampoco, ¿no? Nosotros tenemos comisiones de éxito en 3 de los fondos, de los 4 fondos que tenemos, pero en este caso devolvemos también el éxito que hayamos cobrado, por supuesto. Devolvemos todas las comisiones que haya cobrado vayan hold. Y una pregunta, porque nosotros es cierto que hemos tenido, yo creo que más gestores de renta variable y hemos hablado mucho, en estos 2 años, hemos hablado mucho sobre el estilo de inversión y sobre en qué se fijan. Ha habido una serie de cosas que seguro los oyentes nos han escuchado. La dirección, el management, cómo si nos fiamos o no nos fiamos de las personas que están en la empresa. El foso de negocio, si hay una ventaja competitiva que hace que ese negocio pues vaya a poder mantener, vaya a poder subir precios, vaya a poder mantener márgenes, etcétera, que esté barato en el mercado. Digamos, son una serie de características que esos inversores value, renta variable, pues nos repiten continuamente, que buscan en las empresas. A la hora de ese análisis que decía antes Luis Fernando, que no es tan diferente de buscar los fundamentales, ¿son también estos puntos, o a lo mejor decir, bueno, la dirección o los gestores nos importan un poco menos para algo de renta fija, con esos periodos de vencimiento un poco más cortos, buscamos más esto otro? O ese foso que digo yo antes, el hecho de que el negocio sea bueno o malo, o el producto tiene menos relevancia que estas otras cuestiones, a lo mejor que lo que es el estado, el balance en general, o la deuda que pueda llegar a tener la compañía. ¿En qué se fija un gestor de renta fija especialmente? A ver, en el caso del BH deuda, si nos fijamos en el vencimiento, que son 2 años y medio. En el caso del BH renta fija, cuando nos gusta un crédito, compramos el plazo más largo que encontremos, porque es donde vas a capturar mayor retorno. Si tú tienes un bono a 40 años y se reduce el diferencial de crédito, porque imagínate que tienes vamos a poner un ejemplo, tienes bonos de IAG que tuviera bonos a 30 años y piensas que IAG lo va a comprar Booking, ¿no?, que no tiene deuda, pues te vas a forrar, porque vas a ser prestamista de Booking. ¿Me explico? O sea, cuando tienes la convicción de que el crédito que estás comprando es muy bueno, debes ir al plazo más largo. Es contraintuitivo, porque muchas veces el plazo más largo no es el que más paga en TIR, en yield,
en rentabilidad. Pero imaginemos, yo recuerdo General Electric en el año 2009. General Electric en el año 2009 tenía bonos a 30 años y tenía bonos a año. Y a mí me venía un subdirector general del banco en el que trabajaba y me decía: Rafa, soy súper listo, estoy comprando bonos de General Electric al 14%, vencimiento año. Y a mí decía, pues yo debo ser gilipollas, perdón, debo ser tonto, porque compraba bonos a 30 años al 9. Los bonos a 30 años al 9 me hicieron más de un 100% de rentabilidad. Los bonos a un año le dieron un 14%. Y en uno estabas invirtiendo en una TIR del 14 y en el otro en una TIR del 9. Es contraintuitivo. ¿Me explico? Pero yo no invierto en TIRes. Nosotros buscamos la optimización. O sea, si quiebra la compañía, quiebra General Electric, vas a perder lo mismo en el 30 años que en el año. Pues ya si asumes el riesgo, vete a donde más vas a capturar, mayor retorno. A mayor plazo, cuando lo traes a valor presente, traes mucho más retorno. Julián. Volviendo, digamos, en el análisis que se hace para estar seguro de que la empresa no va a tener problemas, ahí los 3 puntos que habéis indicado, ¿no? Es decir, por un lado el management, por otro lado la calidad del negocio, el precio está relacionado con lo que dice Rafa, ¿de acuerdo? El precio y la duración están relacionados. Es decir, que si la empresa nos parece muy interesante, hay que intentar comprar la máxima duración, porque las rentabilidades ahí van a ser más altas. Y hay un cuarto punto que es particular de la renta fija, y es que aparte, digamos, del management y del negocio, hay que mirar un poco el entorno, sobre todo los accionistas, porque hay empresas que a lo mejor están muy mal o tienen un mal negocio o van a tener problemas, pero tienen detrás gente que sabemos que la van a salvar. O son estratégicas dentro de un país y sabemos que el gobierno de algún modo echará un cable, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con las aerolíneas, con la crisis del coronavirus. Todas las aerolíneas europeas han sido rescatadas, ¿no? Entonces, ese cuarto punto, digamos, que no existe análisis de renta variable, sí existe de renta fija. ¿Por qué no existe análisis de renta variable? Porque tú, como accionista de Air France, por ejemplo, en la crisis del coronavirus, que me rescate el gobierno no me ayuda para nada, porque yo como accionista ya he perdido hasta la camisa. Vale, no acabo de perder todo porque me rescata el gobierno, pero vamos, mis acciones se han desplomado totalmente, porque cuando ya me rescata el gobierno, digamos, lo hace unas condiciones muy perjudiciales para los accionistas. Simplemente se limita a salvar la deuda, a salvar los empleos, etcétera. Sin embargo, como bonista, como prestamista, que me rescate el gobierno es muy importante, ¿de acuerdo? Porque yo voy a recuperar el dinero, voy a ganar, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis que habéis comentado antes de negocio, precio, negocio y management, hay que meter una cuarta variable en renta fija, y es el entorno y los accionistas y qué posibilidades tengo de que reciba apoyo externo. Esto es importante. Bueno, lamentablemente, Julián, Rafa, se nos ha pasado la hora volando y la verdad que nos estamos quedando ya sin tiempo. Domingo, Manolo, Luis, yo creo que vamos a tener que seguir o habilitar otro programa para seguir hablando de esto que tanto interés está suscitando entre nuestros oyentes. Precisamente a todos los oyentes yo les quiero recordar que si se han perdido el programa de hoy y lo han cogido empezado, siempre pueden acudir a los podcasts. Estamos en todas las plataformas. En Podmio, que acabamos de estrenar. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, también en las plataformas de Value School o de Es Radio Libertad Digital. Allí nos encuentran todos los episodios, desde el primero hasta el que estamos emitiendo este domingo, en el día de hoy. También lo pueden encontrar en cuanto termine el programa, ya estará disponible. Todo gracias a IG Market. Lo que también les quiero recordar es que en estas fechas que nos encontramos no solo es un buen momento para replantearse la estrategia, pensar en lo que nos han contado hoy Rafa y Julián y explorar otras alternativas que pueden resultar extraordinariamente interesantes, tal y como nos han desvelado hoy, insisto, los socios de Buy and Hold. Bueno, pues también es momento de pensar en regalos. Y qué mejor que regalar
para invertir, y me voy a explicar. Hay unos juegos fantásticos, ¿verdad, Luigi?, que tienen en Value School, en la división de Value Kids, que para que los chavales, los chicos más jovencitos, los chavales, los niños de la casa, empiecen a aprender los valores del ahorro, de la inversión, del dinero, la importancia de manejar estos conceptos para que no les engañen y no nadie les tome por tontos, y además aprenderlo de una manera divertida, acompañado de los padres, de los tíos, del hermano, y poder jugar en familia a un juego que además les haga aprender, pues qué mejor que hacerlo con este juego, insisto, que tiene Value School, Value Kids, y que se llama Play Value, un juego de cartas muy sencillito en el que vamos a aprender precisamente cómo el ahorro, la inversión son importantes en nuestra vida y en nuestro día a día. Y lo vamos a hacer desde Tu Dinero Nunca Duerme, vamos a dar 2 vías para hacerlo todavía más sencillo. El juego se encuentra en Amazon, ustedes ponen Play Value en Amazon y lo encuentran. Y vamos a tener 2 vías. Hoy vamos a regalar otros 3 juegos a los 3 primeros oyentes que en Twitter con el hashtag Consejo Tu Dinero, es decir, almohadilla Consejo Tu Dinero, nos pongan el mejor consejo financiero que han recibido. Insisto, los 3 primeros, los 3 más rápidos recibirán un juego de Play Value. Y, por otro lado, todos aquellos oyentes del programa que sepan que si acceden al anuncio del Play Value en Amazon van a tener un código de descuento que les voy a decir ahora mismo cuál es y que se va a llamar, que lo tengo aquí, me lo mandan desde Value School, Tu Dinero VS. Tu Dinero VS, todo en mayúscula, es el código de descuento y van a tener en esta semana un 15% de descuento para adquirir este juego que es sin duda, y yo creo, el mejor regalo para estas Navidades para los más jóvenes de la casa. Bueno, pues con estos consejos, querido Julián, querido Rafael, amigos, nos vamos a ir ya de lleno a las recomendaciones Value School. Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y, por supuesto, también escucho, como usted, Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Ya hemos dado una, la de ese juego fantástico que además tenemos el vídeo en el que apareces tú precisamente haciendo el unboxing y explicando cómo se juega. Pero lo que tenemos ahora en Tu Dinero Nunca Duerme es tu espacio, el espacio de las recomendaciones que nos traes, como siempre, desde Value School sobre el tema de hoy. Pues sí, la verdad es que nos hemos quedado, yo por lo menos, con ganas de escuchar más tanto a Rafa como a Julián. Es uno de estos episodios del programa, pues bueno, que saben a poco. Para eso he seleccionado algunos recursos que, bueno, ayudarán a conocer mucho mejor la gestora y su estilo a quienes se hayan quedado, como nosotros, con ganas de más. El primero es un vídeo de la visita que hicieron tanto Julián como Rafael a Value School para explicar la gestora, su estilo de inversión y responder sobre todo a las preguntas de la audiencia en directo en la sala de Value School como en remoto en YouTube, ¿no? Un vídeo estupendo, uno de los clásicos del canal. También, y lo llevo haciendo ya varias semanas, recomiendo que los oyentes vayan a leer las cartas mestrales de la gestión de Buy and Hold, que están, cartas y otros materiales e informes que están disponibles en el blog de la gestora, y dejamos allí en el Twitter del programa la dirección. También hay por supuesto, una referencia fantástica que fue el programa que hicimos con Julián en Tu Dinero Nunca Duerme, allá por tiempos de confinamiento y plena pandemia, sobre inversiones en renta variable, y nos habló de Vidrala y Facebook, otro de esos programas de colección donde veíamos un gestor que explica en tiempo real sus tesis de inversión. Hay una clase magistral que yo creo que recomendé también entonces, donde tanto Antonio Aspas, que es el otro tercer mosquetero, como Julián, dan una charla para la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros sobre inversión en valor. También incluye el turno de preguntas, son 60 minutos que tienen un valor como el oro, de verdad se aprende un montón. Y por último, conectando con el juego del Play Value, que sepan los oyentes que hasta final de año en Value School tenemos una oferta de cursos de inversión y economía, los que lanzamos habitualmente, que se pueden adquirir con un 30% de descuento. Si uno está interesado en completar su propia formación o regalar formación a otros, desde luego ese es el momento hasta final de año.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Luigi, muchísimas gracias. Insisto, recomendamos también ese juego de Play Value. Hay otros de Value School que lo pueden ustedes pues curiosear en la página de Value School y que también están fenomenal para regalar estas Navidades. Julián, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos últimos días del año aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Estamos agotando esta temporada, pero muy contentos de poder contar con Buy and Hold en estos días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Esperemos que el próximo año sea un poco mejor que este, ¿no? Hombre, esperemos. Le preguntaremos a Rafa por esas cifras tan sorprendentes que nos dan y a ver qué balance hacemos el próximo año. Confiemos en que por lo menos en lo personal, en lo sanitario, estemos mejor y sin duda también en lo económico, aunque da la sensación de que la crisis que viene es de AUPA.